bien, por el poder cada día, por la provisión que nunca falta en nuestra vida. Y ahora estamos aquí delante de ti con este grupo de hombres que que deseamos, Señor, crecer en tu palabra y estar firmes en ella, portarnos, como dice la Escritura, como lo que somos, varonilmente, Señor, como hombres, y ayúdanos, Señor, a mantener esta firmeza en nosotros. Bendice a mis hermanos, a los que están conectados por Zoom y a los que estamos aquí, Señor. Gracias por tu grande amor que tienes con cada uno de nosotros. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bien. Bien, fíjense que nunca puse el tema que vamos a ver hoy, ¿verdad? En realidad yo tenía otro tema. En los últimos 2 meses, pues se han presentado situaciones complicadas dentro de la congregación, y no me refiero acá, bueno, sí me refiero aquí también, por supuesto, en el camino, pero me refiero también con los hermanos de fuera, que no sé si los han llamado a ustedes, de repente buscan consejo, pero me han buscado mucho a mí por unas situaciones que están viviendo y que ahora está afectando a las familias, a los hombres, especialmente, bueno, hablando de los hombres, a nuestros jóvenes. Y creo que ya es necesario empezar a hablar de temas que de repente son como que tabú, pero es necesario exponerlo, discutirlo y llegar a algo sólido. Sé que puede haber situaciones ahí en que no estemos de acuerdo en ciertas partes, porque las va a haber, por eso esos temas son así luego, ¿no? Va a haber. Pero debe llegar también un momento en que en algo estemos de acuerdo y que el Señor nos dirija a qué, y ya después lo que no estemos de acuerdo, Dios ya nos va a revelar después, mientras estudiamos la palabra y estemos aplicándola, ejercitándonos en la práctica de la voluntad de Dios en nuestra vida. Yo creo que Dios va revelando, ¿verdad? Va revelando. Entonces, voy a exponer el tema, ¿verdad? Y todo esto, y digamos que voy a empezar con un tema, quizás nos va a llevar dos partes, o tal vez 3, porque sí es amplio el tema, ¿sí? Fíjense que, bueno, voy a primero compartir. ¿Dónde está mi libretita? Aquí está, porque tengo unos apuntes. Les decía yo que yo tenía preparado otro tema más de los que tratamos, que son buenos, siempre por supuesto que son buenos esos temas. Pero anoche, bueno, ayer, o incluso un poquito desde antier en la noche, pensaba yo, creo que debo de cambiar el tema. Y bueno, ya saben que a veces a los que exponen les gusta poner ahí sus dibujitos, ya saben, ¿no? El PowerPoint. Esta vez va a ser un poquito distinto. Vamos a usar una página como la que siempre he compartido con ustedes, que es donde está la Biblia, ¿saben? Y bueno, quiero comenzar con esto. Voy a compartir la pantalla. Creo que ahí se ve, ¿verdad? ¿Qué me falta aquí? Ok. Ahí está, ¿no? Y quiero empezar con esta cita. Esta cita muy conocida, pero que a veces hay cierto temor de hablar de esto y profundizar en esto, ¿no? Dice aquí, el Mesías, dice, esto está con, obviamente en otros pasajes se ve que está con los fariseos, los judíos, y están sus discípulos también, y dice él esto: todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. Y es un poquito complicado entender esto, ¿sí? En el tema que tratamos aquí, en ese momento histórico están escuchando los judíos. Los judíos, déjenme decirle que hasta hoy incluso, no tienen problema en el asunto del divorcio. El problema era otro.
Y ya lo vamos a ir viendo cuando leamos Mateo, por ejemplo. Y vamos a ir viendo también cuál era el pensamiento judío, cuáles eran las reglas del judaísmo. Aquí sí es así que cuál es el pensamiento, y les voy a mostrar con otro libro. Levanten la mano quien ha oído hablar de la palabra Mishnah. Bueno, voy a presentar versículos de la Mishnah del pensamiento del primer siglo, desde los días del segundo templo hasta el año 200 más o menos, que se recopiló todo el pensamiento judío y las discusiones que tienen entre ellos, porque cuando lees la Mishnah, ves las discusiones que tienen, ¿no? ¿Qué decía Shammai? ¿Qué decía Gilel? No, esto es así, así, pero al final tenían una parte en común, ¿no? Diciendo, ¿cómo es que se puede divorciar un hombre de una mujer? En qué situaciones? Pero antes de ir a la Mishnah, bien me aconsejaba un maestro, primero, antes de ir a estos libros, primero tienes que leer la Torá. Y va a ser importante entender primeramente, bueno, procurar hasta donde podamos, porque ciertamente de ahí empiezan las discusiones, como las vamos a tener nosotros seguramente, sobre ese tema. Entonces, quiero ir hacia Deuteronomio 24, del versículo 1 al 4, donde está el tema principal de este asunto, ¿sí? Déjenme comentarles que los judíos no tienen problema con el divorcio. Incluso está contemplado. Legalmente está contemplado el divorcio. Lo que voy a hablar ahorita no es para estar pensando después, tengo una opción de separarme. Cuando ustedes jóvenes se casen, díganme, me voy a casar sabiendo que está permitido divorciarse, ¿no? Tiene toda una carga este mandamiento sobre el matrimonio, ¿sí? Ahora de aquí vamos a ir a otras excepciones de casos dentro de los libros de la ley, dentro de la Torah, ver las partes, y si ustedes conocen más, me las pasan y las vamos estudiando más profundamente, ¿sí? Dice así Deuteronomio 24, del 1 al 4, lo vamos a leer primero seguidito, ¿sale? Vean bien. Cuando dice aquí alguien, se refiere a un hombre, ¿sí? Vean bien. Israelita, ¿no? Exactamente, eso es importante decirlo. Un israelita, del pueblo de Israel. Dentro del pueblo de Israel, ¿sí? Cuando alguien, y aparte de ser israelita, dentro de los que estén en el pacto dentro de Israel, ¿sí? Porque había los gentiles que habían abrazado el pacto, se habían hecho al pueblo. Para ellos también era esto, mientras estén en el pacto. Cuando alguien tome una mujer y se case con ella, es decir, ya hay un matrimonio ahí establecido, si después no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, déjenme cambiar un poquito la versión, aunque esta versión sí, pues sí me gusta, tiene varias cosas ahí, pero vamos a hacerla en la más, en la que casi la mayoría conoce, ¿no? Reina Valera 60, ¿verdad? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, ¿verdad? Por haber hallado en ella alguna cosa indecente, vamos a ver cuál es esa palabra, ¿verdad? Que ha causado muchas cosas, muchas confusiones, incluso discusiones y confusiones. Dice, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, o sea, con el segundo que se casó, ¿verdad? Si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, estamos hablando del segundo matrimonio aquí, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Adonai y no has de pervertir la tierra que Adonai tu Dios te da por heredad. Leyendo esto así, ¿verdad? De primera mano, ¿se tenía en cuenta el divorcio?
Sí, se tiene en cuenta el divorcio. Y casarse con la mujer, en este caso, pues, pensando en ese contexto. ¿La mujer se podría casar con otro? Sí. Si es divorciada, sí. Ahí, Si es aborrecida. ahí vamos con esos términos. Todo esto era dentro de una legalidad. ¿Sí? Y miren todo el proceso que había. Esto, o sea, lo que estoy tomando aquí es, lo que quiero es que tomemos esta parte primero antes de ir a las palabras del Mesías. ¿Sí? Porque el pensamiento del judío no es si se puede divorciar o no. Ellos tienen claro que el divorcio está contemplado en el primer siglo. Dentro del judaísmo está contemplado. Si se puede divorciar o no, no, está dentro de la Torá, está marcado, se puede divorciar y casarse con otro. Obviamente hay que ver cómo es el caso, ¿sí? El pensamiento de decir que el pensamiento es en cuál es el caso para divorciarse o no. Esa era la discusión. El pensamiento que vino después de ¿se puede divorciar al esposo de la esposa, sí o no? Ya es un pensamiento que vino después. Es una discusión que viene después, especialmente del lado del occidente. Eso vino después. Tenemos un problema acá, en nuestro contexto del pensamiento cristiano, voy a decirlo así. No, es que no se puede divorciar. Y si divorcia, no se puede casar, ¿no? Porque tenemos un pensamiento distinto. O nos pusieron ese pensamiento por las palabras que dijo el Mesías, pero en las palabras que está hablando el Mesías está hablando dentro de un contexto judío. Y ellos tienen esto. Después vamos a ir mostrando cómo son esa problemática que pusieron después de que por cualquier causa se puede divorciar, tomándolo de aquí, fíjense, ¿no? Pero hay una serie de discusiones. Pero miren, vamos a entender el proceso, ¿ok? Un hombre toma una mujer y se casa con ella, vamos, la pide, se casa con ella bien, ¿verdad? Con todo lo que haya que hacer, dar dote, ya saben, ¿no? Bueno, igual no saben, pero que sepas, ¿no? Una dote y todo eso. Y dice primero, si no le agradare, o si no hallare gracia, incluso está contemplado la gracia, ¿sí? Por haber hallado en ella alguna cosa indecente, ¿verdad? Una cosa indecente, está ahí, ok, no me gusta esto, la cosa indecente que vio. Si haya gracia a ella, bueno, igual no se divorcia porque haya gracia. Por eso dice está el asunto, si no le agradare, está dentro contemplado la gracia. Si no le agradare, si no haya gracia por haberle hallado una cosa indecente, dice, aquí va el proceso. Le escribirá carta de divorcio. Hay dos palabras que aquí las tenemos como igual, o sea, por lo menos yo pensaba así, igual y no es así. El repudio y el divorcio parece que son cosas iguales, aunque en hebreo no es igual. Es cosa distinta. Si para el repudio se necesita una carta de repudio, que al final va a ser el acta de divorcio. Pero miren cómo tiene que hacer. El hombre no tenía que despedir a su mujer. Ahí la palabra despedir, shalach. ¿Han escuchado el término shaliach? ¿Qué es shaliach? Los enviados, los apóstoles, por ejemplo, enviados lejos. También se traduce como repudio, enviar lejos, despedidos. ¿Sí? Entonces dice, pero primero, ¿qué es lo que tenía que hacer? Dice, le escribirá carta de divorcio. ¿Quién? ¿Quién le escribe la carta de divorcio? ¿A quién? O sea, el marido. El marido de la mujer. El marido. Es decir, no contrata a un abogado, escribe y mete un acta, o no va con las autoridades. ¿Quién tenía que escribir? El marido. Primero tenía que hacer eso. Vemos aquí tres partes, ¿ya ven? Escribirá carta de divorcio, ese es el primer proceso. Después de hallar alguna cosa indecente y si no haya gracia a la mujer. Miren, todavía esa posibilidad de que haya gracia, ¿sí? Recuerden esto. Pero el marido escribía carta de divorcio. Esa es la primera cosa, no la podía despedir. ¿Qué hace después? ¿Quién? Dice, y se la entregará en su mano. ¿Quién se la entrega?
esposo a ella. Ah, no va a llamar al pastor o al rabino, y aquí está mi carta, se la entregas. Ah, Ya no la quiero ver. ya la quiero ver. Un representante. Miren todo lo que tenía que pasar. El hombre tenía que ser hombre, ¿cierto? O sea, tener el valor de decir eso. Eso es lo que vemos aquí, por lo menos vamos viendo eso, ¿no? Y entonces, ya que se la entrega a su mano, ahora sí, la repudia. La despide de su casa. Ya no podrá estar aquí. Va a ir a la casa de su padre. Y salida de su casa, ella podrá ir y casarse con otro hombre. Pero tuvo que haber pasado este proceso. Si es repudiada sin darle carta de divorcio, si la repudia, es decir, si la manda lejos, ya no te quiero ver, ¿va? Y se casa con otro, ¿qué sucede? Comete adulterio. Tiene que tener el acta de divorcio, tiene que haber sido entregada en su mano. Ese es el proceso de antes, por supuesto. Hoy aquí en los países tenemos como que procesos que hay que respetar, ¿no? Sin embargo, aquí nos habla de un hombre que debe ser, que puede todavía, y quiero recalcar esto, expresar gracia, a pesar de la cosa indecente que hay que ver que es, ¿no? Todavía eso, todo lo que tenía que tener en cuenta. ¿Sí? Salir de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Y vamos, va. Mientras no se casa con otro hombre, ¿qué puede pasar? Ahí vienen ciertas discusiones y que pueden ser válidas. Porque mientras no se casa con otro hombre, el primer marido igual y reflexiona, no debía hacerlo, y la llama de nuevo y la puede recuperar. Puede reconciliarse con ella. ¿Sabes qué? Me equivoqué, me costó trabajo esto. Pero si se casa con otro hombre, ¿qué sucede? ¿Verdad? ¿Qué sucede? Se casa con otro hombre. Obviamente, si se casa con otro hombre, ¿sabes qué? Ya no puede regresar a su primer marido. Dice aquí, por ejemplo, pero si la aborreciera este último, el segundo esposo, si la aborreciera este último y hace todo el proceso, le escribe carta de divorcio, ¿ya vieron? La entrega en su mano y la despide de su casa, ¿sí? ¿Va bien? Este hombre también hace lo mismo. Igual dice que la aborreciere, le marca una distancia, ¿sabes qué? No me gustó cómo te salió el arroz, tú no eres digna de mí. Y hace todo ese proceso. Bueno, estoy diciendo estas cosas porque había un pensamiento así en el primer siglo, que no dice la Torá, ¿sí? Entonces dice, si este segundo hombre hace todo ese proceso, o si este segundo hombre muere, ¿verdad? No podrá su primer marido que la despidió, el primero, no podrá volver a tomar. Aunque haya muerto ese segundo. Cuando está muerto el segundo esposo, ella queda libre. Ella está libre ya de la ley del marido. Está libre. Ya es soltera otra vez. Ese es un proceso de soltería. Otra vez para estar dispuesta para otro hombre. Pero el caso aquí es que no puede volver a tomar su primer marido. ¿Por qué? Dice, porque fue envilecida, fue humillada, fue varias cosas que encierra esta palabra, fue envilecida. Esa es una. Y porque es abominación, es repugnante delante de Dios. Y tú no has de pervertir, no has de hacer daño a la tierra que Dios te da, dices. Entonces, está, digamos, si está considerado el divorcio dentro del pueblo de Dios, sí, según aquí la Torá, sí, obviamente con todo el proceso. Solo falta ver qué significa eso de la cosa indecente, ¿cierto? Ahora, también hay que tomar otros casos, ¿sí? Acerca de este tema, ¿no? Por ejemplo, si tienen sus Biblias ahí, también pueden abrirlas. En Deuteronomio 22,
Es decir, lo que quiero decir es que tomemos en cuenta también los casos que están dentro de la Torah primero, o sea, dentro de la ley de Dios. Y después ya podemos ir viendo casos que se presentaron después en los profetas, en la historia de los reyes, no sé, y en el Nuevo Testamento, que no está cancelando esto. ¿Okay? En Deuteronomio 22, versículo 13 al 21, vamos a leer ese caso. Dice: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. O sea, esto de le atribuir faltas, ¿qué es? Hablar mal de ella. Por algo que puede ser cierto o que no puede ser cierto. Si ella se casó con una mujer, se la tomó, ¿verdad? Y luego la aborrece y la acusa, ¿verdad? Le voy a tener que hablar. Y esa es su declaración: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Hay un juicio, hay todo un proceso, miren. Entonces los padres de ella toman las pruebas, las evidencias, a ver si es cierto o no. Y dice el versículo 16: y dirá el padre de la joven a los ancianos, ¿sí? A los líderes, a las autoridades, ¿no? Les va a decir esto: a ver, ancianos, y de ahí, delante de ese hombre también, ¿no? Dice: no he hallado virgen, perdón, ¿dónde me quedé? Yo di, perdón, versículo 16. Yo di mi hija a este hombre por mujer. O sea, todo lo hizo bien, ¿verdad? Y él la aborrece. Y aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar. Él dice: no he hallado virgen a tu hija. Pero ved, y le enseña las pruebas, el padre enseña las pruebas, ¿no? Pero ved las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad, versículo 18, tomarán al hombre y lo castigarán. ¿Por qué lo castigarán? Por haber mentido. Por haber mentido contra esta mujer, ¿verdad? Y miren, y le multarán en 100 piezas de plata, perdón. ¿Cuánto es 100 piezas de plata en nuestros días? No lo sé, pero debe ser una cantidad muy fuerte. Así que más vale, hombres, que piensen tantito antes de acusar a su mujer. Bueno, qué bueno que no haya un padre que vaya a reclamar esto, ¿verdad? Me das ahora 100 pesos de plata por hablar mal de mi hija. 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció, ¿qué? Mala fama. Aquí podemos aprender algo. Tengan cuidado de no hablar mal de sus mujeres. Nunca hablen mal de sus mujeres, aunque tengan de qué hablar. Nunca hablen mal de sus mujeres ni de sus hijas. A menos que quieran solucionar algún conflicto y necesiten ayuda con un consejero, tienen que expresarlo, porque es como en todo, ¿no? En un hospital pues, van a surgir cosas, o cuando hay unas acusaciones en los tribunales y hay un juicio, de repente se destapan varias cosas, ¿no? Se tienen que destapar para corregir o para resolver el conflicto. A menos que sea para eso, para corregir, para restaurar, y tiene que ser solamente con un consejero sabio, un hombre que tema a Dios y puedan hablar. Pero no hablen mal de sus mujeres, delante de nadie. Ni estando ahí de hombres: ay, ¿cómo es su mujer? Ay, mi mujer es así. Y Dios se le va las patas y no empezamos a hablar mal de ellas. Hacerle mala fama. No le hagan mala fama a sus mujeres. Nunca me hablen mal delante de mí, a menos que sea por arreglar un asunto que tienen, y tiene que ser en lo más secreto posible. Por favor, no me hablen mal de sus hijas, ni de sus mujeres, ni de sus hermanas. No me hablen mal. ¿Sí? Procuren, o sea, si tienen gracia para con ellas, procuren ayudarles a resolver su defecto, su error, no lo sé. ¿Va? Entonces,
Dice que por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, miren, una virgen de Israel, o sea, alguien que no se debe hablar mal, se habló mal de él, y la tendrá por mujer, y miren, y no podrá despedirla en todos sus días. Esa es una excepción a la regla de Deuteronomio 24. Aquí tú ya no tienes que pasar por, tú ya no tienes chance de pasar por el proceso de escribir carta de divorcio, entregarla a su hermana y despedirla. Ese es un caso fuerte que está aquí, ¿no? Lo tenemos ahí. Y ya, bueno, viene más el asunto, más si resultara ser verdad que no se ve virginidad de la joven, bueno, la sacarán a la puerta, todo el proceso judicial ahí, tremendo. ¿Qué iba a pasar con esta mujer? Pues la iban a apedrear. Pero miren, si resulta ser falso, ese es un caso, no podrás despedirla. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ok. No podrás despedirla, te quedas con ella para siempre y la idea de la Torah es que la tenga para siempre y la cuide y la proteja y la ame y tenga cuidado de no hablar mal de ella, porque no sé qué pasaría, la verdad es que no encuentro más cosas. Pero es un caso. Vamos a ser hombres, seamos hombres y tengamos a las mujeres por bien. Otro caso. En el mismo capítulo 22, versículos 28 y 29, dice así: cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, ¿verdad?, y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos, es decir, ¿qué es lo que hicieron estos? No, están en una situación de, están teniendo relaciones sin ningún compromiso, ¿verdad? Entonces el hombre que se acostó, y si fueran descubiertos, el ser descubiertos, ¿no?, es muy doloroso. Cuando te descubren una falta, es de todas las cosas, muy penoso, muy vergonzoso, muy doloroso, porque va a haber consecuencias si te descubren antes de que tú confieses. Si tú lo confiesas, quizá no va a ser tanto, sí va a haber dolor, pero no tanto como cuando te descubren. Entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata. Ojalá estuviera esto para que el hombre la pensara 2 veces antes de tomar a una virgen, a una joven, una que no está desposada, ¿verdad? Porque eso de 50 piezas de plata también es un montonal. Si alguien puede hacerme la cuenta de eso. Dice, y ella será su mujer, por cuanto la humilló. ¿Y qué dice al final? No la podrá despedir en todos sus días. Tenemos este caso en que no se puede separar de ella. Tendrá que estar con ella para siempre y respetarla, y como todo lo que dice la ley acerca del matrimonio, ¿verdad?, de amar a su mujer y todo eso, ¿no? Otro caso. Levítico 21, capítulo 21, perdón, versículo 7, y nos vamos a brincar al versículo 13 al 15. Primero, el versículo 7. Ok, está hablando, fíjense, aquí está hablando acerca de los sacerdotes. Sí, ese es un caso especial por los sacerdotes, de los que estaban, pues, sirviendo en el tabernáculo, protegiendo al pueblo. Dice, acerca de los sacerdotes que se casaban: con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido. No se podrá casar con una mujer repudiada de su marido, que pasó todo el proceso. Sí, le llegó carta de divorcio a su marido, la dio en su mano y la despidió de su casa. Con esa mujer el sacerdote no se casaba. ¿Sí? No se casaba. Porque el sacerdote es santo a su Dios. Es caso especial, ¿verdad?, de acerca del matrimonio. No puedes tomar a una mujer repudiada. Los demás del pueblo podían tomar a una mujer repudiada de su marido, bueno, con todo el proceso. Sí. Si tú ya estás soltero otra vez, ya tienes en tu mano un acta que certifica eso. Y está dictada por Dios. Me puedo casar contigo. Se casa, ¿verdad? Pero el sacerdote no.
¿Cómo podemos aplicar hoy? ¿Qué es eso del sacerdocio? Uno podía hablar de los pastores, de los ancianos, todo eso, ¿verdad? Pastores y ancianos, de los que enseñan, ¿verdad? Podría aplicar es tener este pensamiento, ¿verdad? No me puedo separar y no me puedo casar con cualquiera, que tiene que ser con alguien virgen, dice aquí, o sea, pura, ¿verdad? Ese término, sin mancha, ¿verdad? Porque era especial. Versículos 13, 15. Hablando de los sacerdotes, porque antes dice otras cosas acerca del santuario. Dice el versículo 13, tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará, miren, no va a tomar viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Adonai, soy el que los santifico. Estos casos hay que tenerlos en cuenta cuando tú estudias Deuteronomio 24, 1 al 4. Estudias, pero también estudias esos casos. Hay casos, como ven, se presentan casos. ¿Sí? Aquí está el principio, ¿no? En este caso de la ley del divorcio. Es la regla general, ¿no? Digamos, la regla partimos de ahí. Vemos los casos. ¿Sí? Ahora, miren, déjenme ir para acá. Van a ver mi WhatsApp porque guardé todas las acusaciones de ustedes. No es cierto. Esto es la Mishnah. Solamente voy a poner un versículo, aunque si ustedes siguen leyendo, habla más sobre el asunto. Antes de ir a las palabras del Mesías, que tal vez no sea hoy, así que los dejo con esa con esa espinita para que vuelvan para el siguiente mes, ¿verdad? En la Mishnah hay un tratado que se llama Ketubot, ¿verdad? Como está ahí. Mishnah Ketubot. Ketubot es un tratado, es un libro de orden de la Mishnah, que tiene también sus libros. Hagan de cuenta, como la Biblia que tiene sus libros, también la Mishnah. Una serie de discusiones y también de costumbres. La Mishnah fue recopilada por un hombre llamado Yehudá el Príncipe. Yehudá Hanasí, el príncipe. Sí, recopiló todos los pensamientos y discusiones y de las costumbres y las tradiciones judías desde que regresaron de Babilonia, todo lo que hicieron, todo lo que registraron, bueno, recopiló él hasta el año 200. Por el año 200, o sea, en el tercer siglo fue toda la recopilación. Se juntó toda la recopilación de los sabios judíos hasta el año 200. Cómo era su práctica y su entendimiento. No se ha podido traducir esta página. Bueno, ok. No se tradujo por esta página. ¿Por qué no se tradujo? ¿No tiene internet? A ver. Parece que ya. Aquí lo voy a traducir ahí, ¿sale? Aquí está. En el tratado que tuvo en el versículo 6, aunque unas partes va a ser 7, cuando la traducen en español parece que queda en el 7. Es eso, todo eso que está ahí, que habla acerca de las mujeres. Y no solo ese versículo, ustedes siguen leyendo, esto es la Mishnah, esto no es de la Torah, aunque son discusiones acerca de Deuteronomio 24, 1 al 4. Son de esas discusiones. Pero miren cómo es el pensamiento. Dice, bueno, este texto que está aquí en hebreo es esto. Y básicamente lo que está como muy resaltado, es básicamente lo que dice, pero lo demás es como para explicar un poquito más, ¿sí? El pensamiento. Es decir, lo que no está resaltado, como por ejemplo cuando dice ahí, son ejemplos de mujeres, no está resaltado, ¿está bien? No está precisamente eso, pero sí habla de eso. Dice, y estos son ejemplos, están la discusión. Estos son ejemplos de mujeres que pueden ser divorciadas. ¿Está contemplado entre el pensamiento judío el divorcio? Sí, bueno, y en la Torah está contemplado también. ¿Sí? Y esos son ejemplos de mujeres que pueden ser divorciadas sin el pago de su contrato matrimonial, sin dar ningún pago. ¿Sí? Ese es el pensamiento del primer siglo. Cuando el Mesías está hablando con los judíos y le pregunta si es lícito darse una carta de divorcio, esto hay que contemplarlo porque es el pensamiento.
que tienen ellos. Cuando uno lee el Nuevo Testamento y hablan los judíos, hay que contemplar ciertas cosas. Miren, por ejemplo, el Mesías dice, ustedes han oído o han escuchado decir, ¿verdad? En el Sermón del Monte. No está citando la Torá, porque cuando el Mesías citaba la Torá decía, porque escrito está, o porque está escrito. Esa es la manera en que se citaba la Torá. Pero él decía, ustedes han oído decir. Y eso es lo que se oía decir. Pero yo os digo, ya empieza a dar su interpretación de la Torah. Y esos son ejemplos de mujeres que pueden ser divorciadas con todo el proceso, por supuesto está hablando de eso, sin el pago del contrato matrimonial. Una mujer que viola los preceptos de Moisés, es decir, la halajá, así dice, o los preceptos de las mujeres judías, es decir, la costumbre, la Mishnah explica, ¿verdad? La mujer que viola los preceptos de Moisés son los que se les va a dar carta de divorcio, se les puede hacer carta de divorcio. Y la Mishnah explica esto. ¿Y quién se clasifica como una mujer que viola los preceptos de Moisés? Esto incluye casos como cuando le da de comer comida que no ha sido diezmada. Una mujer, ¿verdad? El primer siglo, si daba comida que no fue diezmada, o sea, que no apartó el diezmo de esa comida, porque la comida, ¿sabes qué? Carta de divorcio. Esto es lo que hacían. ¿Cómo se oye? O participa en relaciones sexuales con él mientras tiene el estado legal de una mujer menstruante. ¿Qué va a hacer el hombre? Cosa indecente, carta de divorcio. O no separa una porción de masa para ser dada a un sacerdote, la jalá, se llama así. O hace votos y no cumple sus votos, carta de divorcio. ¿Y quién se considera una mujer que viola los preceptos de las mujeres judías? Una que, por ejemplo, sale de su casa y su cabeza, es decir, su cabello está descubierto, o sea, cabello suelto. ¿Sí? O hila lana en el mercado público o habla con cada hombre que se encuentra. Carta de divorcio. Ya van pensando un poquito más qué es lo que va a tratar el asunto cuando le pregunten. ¿Es lícito dar a la mujer una carta de divorcio cuando le preguntan al Mesías? Abba Shaul dice, ahí viene otro que discute el tema. Esa es una discusión sana, de los que los judíos aquí están tratando el tema. También, dice, agrega este sabio Abba Shaul, también quien maldice a los padres de su esposo en su presencia. Maldiciste a mis padres, carta de divorcio. Rabí Tarfón dice, viene otro, también una mujer, ¿qué? Ruidosa. ¿Quién tiene mujeres ruidosas? No me hacen la mano. También una mujer ruidosa. ¿Y quién se define como una mujer ruidosa? Cuando habla dentro de su casa y sus vecinos oyen su voz. Qué tremendo, ¿no? Ese es el pensamiento judío del primer siglo, quiero comentarles, ¿no? Y ustedes pueden seguir leyendo, si quieren les paso esta parte de esa página que es de la Mishnah, nada más le dan ahí traducir, bueno, en este caso ya se lo hizo. Va a haber más casos. Entonces tú lees todo esto, el pensamiento que tenía, y ya empiezas a entender cuando se le acercan. ¿Es lícito dar carta de divorcio a nuestras mujeres, dicen ellos, por cualquier causa? La discusión no era si se podían divorciar o no, porque está dentro de la Torah, ¿cierto? El problema era la causa. Y eso es lo que vamos a estudiar un poquito más después, acerca de qué es esa cosa que se llama, es más, déjenme, desde aquí, déjenme quitar esto, esta cosa flotante, ahí está, aquí, Deuteronomio 24:1. Entonces, lo que estuvimos viendo ahorita fueron interpretaciones rabínicas, son de primer siglo, que algunas las siguen adoptando hoy, ¿no? Ok, aquí hoy voy a hacerlo más grande aquí para que se vea. ¿Sí se ve? Ay, apenas se ve, ¿verdad? Lo hago más grande.
Ahí está. Ahí está el versículo 1 de Deuteronomio 24. La expresión que está ahí es esta aquí. Dice, Ervat Davar. Esa es la expresión. No, así. Ervat Davar. Lo que se ha traducido como cosa indecente o cosa indignante. Este va a ser la batalla. Aunque el Mesías nos va a dar una referencia en que sí es lícito dar la carta. Pero después viene pero el que se casa con la repudiada. Pero un problema de Lucas es que tradujeron divorciada. Ya la palabra divorciada se supone que la que está divorciada, es decir, la que pasó por este proceso, si se puede casar con otro. En Lucas 18 lo tradujeron, y el que se casa con la divorciada, y no es precisamente divorciada. Pero vamos a estudiar más sobre lo que el Mesías dice acerca del matrimonio, y luego Pablo y todo eso. Aquí va a ser el punto. Esta primera parte que vimos es pararnos bien y decir, primero, tener cuidado con quién nos vamos a casar. Jóvenes, ¿sí? Aquí tenemos a varios jóvenes y voy a señalarlos. Bueno, están jóvenes aquí. La mujer con que se tienen que casar, ¿verdad? Debe ser una mujer, primeramente, que busque estas cosas, que ame a Dios. O que procure entender, buscar a Dios con toda sinceridad. Yo quiero entender a Dios, ¿no? Busquen eso. Sí. Si se casan es adquirir un compromiso de hombre. No vas a hacer esto, ¿verdad? De divorciarte, tener en cuenta los casos y lo que cuesta todo esto. La idea es permanecer fiel, porque Dios no le gusta el repudio, eso sí. Bueno, es otra cosa muy importante. Yo odio el repudio, o sea, que me la despidan así. No es de hombres, vamos, no es de hombres. Sí. Entonces, cosas que podemos aprender prácticas hoy y tener en cuenta esto, ¿verdad? Que se puede casar, si alguien se divorcia, debe tener su acta de divorcio y se puede casar con otro, por supuesto que sí. Pero el punto es, no te puedes separar por cualquier cosita. ¿Cuál es de las causas por las cuales hay mucho índice de divorcio? Aparte de la infidelidad, bueno, pues. ¿Okay? La lana, el dinero. Los padres, la familia, el vínculo. Ok, cuando se meten ahí. De ahí es donde hay que hacer acuerdos con el matrimonio. ¿Sí? Cuando ustedes se casen jóvenes, por ejemplo, es su boda. No permitan a sus padres decir, que sus padres les digan, oye, hazlo aquí tu boda en este salón, ¿verdad? O que este fulano con el pastor que te cases. Es de ustedes, no permitan eso. Los pueden escuchar como una sugerencia, tal vez sí, pero tienes que hablar con ella. Ponerse de acuerdo entre ustedes. ¿Cómo lo hacemos? Mira, pues mi mamá sugiere esto, ¿tú qué dices? Va a ser de ustedes. Espérame, te paso el micro le paso el micro al hermano David. A mis hermanos. Vamos a poner el desorden. Eso que dijiste suena muy bonito, pero siempre y cuando los hijos tomen la responsabilidad al 100%. Porque si tú como padre vas a tomar esa responsabilidad de verdad. Espérame, dile para que te escuche. Es que se me olvida. Bueno, yo he platicado con algunos hermanos y justamente tomando los ejemplos bíblicos de lo que podemos ver, ¿no? En una boda, si bien es cierto, quien se casa es uno de los dos hijos o con una familia y hija de la otra, realmente ahí los matrimonios antes eran arreglados, ¿no? Por los padres, o sea, de tal manera que si es tu boda, pero yo soy tu padre y yo digo con quién te vas a casar. O sea, es difícil para nuestra cultura, a nuestros días, de entenderlo o aceptarlo, ¿no? Pero según el relato bíblico de los antiguos, o sea, sí era entre familias y culturalmente, inclusive en muchas culturas, valga la redundancia, muchos pueblos de las naciones, así le hacen, o sea, entre familias
se acordaban los matrimonios. Digo, hoy en día podría sonar un poco, no sé, tal vez pasado de moda o desactualizado, pero pues, según el modelo bíblico era así, ¿no? O sea, los padres pues ya le echaban el ojo a la hija de la otra familia y entre los padres pues acordaban, ¿no? Y por eso esa cuestión del dote, ¿no? Que es algo que igual hoy en día suena raro, ¿no? O sea, pero finalmente, si yo tenía buena economía y daba un buen dote y convencía a los padres, yo ya decía, hijo, yo ya le buscaba, digo, si yo tenía hijo, ¿a dónde acomodarlo, no? Y viceversa, si como padre de hija, pues estaba esperando al mejor postor, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? O sea, realmente no se les pedía voluntad o opinión a los hijos, oye, ¿te quieres casar con ella? Pues ahorita lo que tú dices, digo, no estoy en contra. Hay hijos, ustedes van a casar, ustedes muchachos, pero no le hagan caso a sus padres tanto, ¿no? Me causa un poco así de interferencia, ¿no? O sea, nada más quería hacer esa precisión. Está muy bien el caso de Abraham para con su hijo, ¿no? Que no le gustaba a Abraham las mujeres cananeas. ¿Por qué? Sabían de toda la cultura. Al revés, hasta quiere decir con bueno, había casos, pero el punto del matrimonio en la escritura es que es un acuerdo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta es no, tienen que estar de acuerdo. Sí, se la entrega, eso es cierto, ¿no? Una vez entregada, tienen que tratar con acuerdos para cuidar su matrimonio, ¿no? Y sí es cierto, estamos en una cultura donde esto, bueno, primero pues no estamos en un país donde tengan en cuenta estas leyes, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo podemos ser sabios para que nuestros hijos no sufran de esto, ¿no? Bueno, yo quería comentar de lo que también decías y lo que les aconsejabas a los jóvenes. Si nos vamos también a la Biblia, si no mal recuerdo, el novio tenía que irse a preparar, ¿verdad? Para antes de que llegara por la novia. Pero ese novio ya tenía todo. Y entonces, ahí sí podría aplicar lo que dice ahorita Horacio, ¿no? Que ellos pueden decidir y hacer. Pero la realidad que hoy en día vivimos no es así, Horacio. Hoy en día la realidad que vivimos es que los jóvenes no pueden hacer solitos una boda. ¿Sí? Y la realidad es que quien termina aportando siempre también son los padres. Entonces yo creo que en esa parte sí es importante, como decías, sí también podemos participar si es que estamos aportando. Obviamente hay cosas que ellos van a decidir, sí, pero si aplicamos tal cual como lo dices, ellos tendrían que absorber todo, para que entonces nosotros solo seamos como espectadores, ¿verdad?, del gran evento y partícipes nada más. Entonces yo creo que esa parte es un poquito compleja, ¿no?, de decir que tengan toda la libertad, porque entonces ¿a dónde quedaríamos nosotros si somos partícipes en toda la parte económica? No, nada más era eso. Sí, entiendo. Yo creo que me refería más a los principios que deben de tener ellos, ¿no? Si tienen buenos principios desde su casa, se van a poner de acuerdo, porque siempre va a haber un choque cuando se empiecen a juntar, va a salir la nueva filosofía de ese matrimonio por el choque de las culturas, ¿no? Entonces tienen que platicar mucho qué hacemos. Pues mi comentario va en lo que comentaba también David. Sí, efectivamente hemos platicado ya en algunas ocasiones en las que hemos visto estos puntos acerca de que los matrimonios, en el contexto histórico que habla Deuteronomio, pues sí, realmente eran acuerdos. Entonces, uno de los puntos que comentábamos es hasta qué punto yo como hombre o la mujer como mujer puede decirle al padre no porque no me gusta. Es decir, aquí no hay o no existió o no existe un tiempo como ahorita, como actualmente lo vimos, de noviazgos que duran 1, 2, 3, 4, N años y la pareja se conoce. Y al momento de llegar a tomar la decisión si se casan o no se casan, pues ya se conocen prácticamente, ¿no?
En el contexto de Deuteronomio 24, la carta de divorcio, cuando dice si al hombre le pareciera algo indebido, pues yo creo que precisamente era por eso, porque no se conocían. Entonces al momento de ya estar casados, pues empieza uno a ver, me acuerdo mucho del ejemplo que ponían, el matrimonio que se divorció porque al varón le dolían los pies, ¿no? Y sí, ciertamente en ese contexto, pues no conoces a la mujer, no conoces al hombre, porque es un acuerdo entre padres. Y es el punto, ¿no? ¿Hasta dónde se puede dejar o no puede dejar, o se puede permitir el que, ok, me caso con ella, pero si no me gusta, pues no. Y aunque mis padres me digan, te tienes que casar con ella porque así lo acordamos, hasta qué tanto es aceptable. O sea, en el punto de vista bíblico, pues, tenía que ser así, que ya un acuerdo. Actualmente no ocurre eso. También comentábamos, si tú te casas y no tienes nada que ofrecerle, o bueno, si andas de novio o de novia actualmente y no tienes nada que ofrecerle, ¿aceptas o no aceptas? O no tienes una carrera, o cómo me aseguras que vas a darle una vida digna a mi hija, ¿no? Siendo que yo la he cuidado, la he tratado como princesa, como una hija privilegiada, dándole todo, y tú resulta que mi carrera tienes y te quieres casar, ¿no? ¿Es aceptable o no es aceptable? Otro punto que veíamos también acerca del divorcio aquí es si en aquel tiempo podía darse el caso, pero actualmente como se conocen ya de novios de mucho tiempo, ¿qué tan válido es que realmente se divorcien? Y si actualmente no se le está dando una cierta tolerancia o cierta, el que se esté permitiendo, el que yo por mi voluntad o porque quiero, porque alguna situación que ocurrió con mi esposa me quiere divorciar, o caí en adulterio X, y pues ya no la quiero, ya quiero estar con la otra, ¿no? O con el otro. Si no se está aceptando actualmente en las iglesias situaciones así, de que se esté tolerando en cierta forma el escudarse en lo que bíblicamente dice, ahorita como tú mencionas, todavía no escuchamos las palabras del Señor Jesús, pero si no se está uno escudando y a lo mejor los pastores como aceptando el tolerar, el que aún sigan en pecado, aún estén en pecado, porque no hay documentos que actualmente, de acuerdo a nuestras leyes, que el Señor dijo también que debemos usar a nuestras autoridades, que exista el proceso adecuado de divorcio, o que esté viviendo en amaciato, o que esté en alguna situación indebida de acuerdo a lo que es la palabra de Dios. Entonces, yo creo que va de acuerdo también en el contexto bíblico de la Torah, porque lo que mencionaste de la Mishnah, pues eso ya, como dices, son costumbres o son tradiciones que a lo mejor ni siquiera están en la ley, sino que ya son interpretaciones de acuerdo a lo que estaban viviendo, y por tolerar o por no tolerar, por hacerle caso a lo mejor personas que como judíos tuvieran cierta posición en algún nivel de judío. ¿Sabes qué? Como me quiero divorciar, pues todos ustedes van a decir que sí es aceptable porque no me gusta cómo hace el arroz, ¿no? Entonces, sí habría que pensar hasta qué punto actualmente como iglesias se tolera o no se tolera esto por seguir o la tradición judía, o lo que dice la Torah, o lo que nosotros interpretamos en la actualidad, ¿no? Bueno, mira, fíjate que ahorita acabaste de dar tu interpretación sobre la frase cosa indecente. Diste tú tu interpretación. Ese es un modelo que había en el primer siglo también. Son interpretaciones. ¿Cómo interpretamos? Lo que va a hacer Jesús va a darle una interpretación interesante. ¿Qué significa eso ahí? ¿No? Obviamente, para entender las palabras del Mesías como el judío del primer siglo, al ver esto ya podemos entender un contexto histórico. ¿Qué es lo que pensaban? ¿Cuál era el pensamiento? El pensamiento no era si me puedo divorciar o no me puedo divorciar. La Torah lo permite, obviamente con el proceso debido y la cosa de la cosa indecente. Ese es el problema. ¿Cuál es la causa? ¿Me puedo divorciar por cualquier causa? De que se puede divorciar, pero por cualquier causa. Esa era la pregunta.
y Yeshua va a dar una respuesta, yo creo que muy impresionante, pero que nosotros no vemos por el contexto histórico que desconocemos. Ya después pasa el tiempo y el contexto cristiano dice, no te divorcies. Y si te divorcias, es decir, no contempla el divorcio. Aunque diga todo esto, aquí no se contempla el divorcio. Eso viene un pensamiento después de discusión. La discusión ya no es por qué causa, la discusión es si se puede divorciar o no. En el contexto cristiano, que vino después. Pero en ese momento, en el primer siglo, la discusión no era si se puede divorciar o no. La discusión era la causa. Esa era toda la discusión. Bueno, en el caso mío, la verdad yo no, a los jóvenes nunca los he llegado a orientar. Siempre orienté a mis hijas, porque pues afortunadamente tengo 3 niñas, bueno, ya son mujeres, y yo siempre les dije, mira, a mí no me interesa que un hombre tenga o no tenga título. Aquí lo que me interesa es que ese hombre sea temeroso de Dios. Y el hecho de que, pues por decirlo así, ustedes conocen a Iggy, pues, y tengo otro gobierno, que siempre tienen temor a Dios, y al tener temor a Dios, tienen temor también, o más que respecta a mis hijas en este caso. También, en la sociedad siempre ha habido situaciones en las cuales voy a hablar de una sociedad aquí en México que hay, no sé quién conoció o alguien de ustedes conoció los húngaros. Los húngaros que iban quitando, ponían sus carpas, llegaban, todo eso. La ventaja de ellos es que no se podían casar con otras personas, sino entre ellos mismos. Pero ellos se tenían que casar y hacían tratos desde niños. Desde que ya habían nacido, 2 o 3 meses, les quería hacer un compromiso, tu hija y mi hijo. Y a lo mejor estuvieran grandes, si no te quisieran que eso, ese es grande, ya es el compadrito, ya, digamos, a tener relaciones humanas o más que nada compadrito, ya había ese compromiso. Es la costumbre. Incluso en la actualidad no estamos muy lejos. Acá tenemos una sociedad que no es mexicana, es italiana, que están los italianos, acá los chipileños. Ellos hubo un tiempo en que no se tenían que llegar para nada casarse un mexicano con un italiano, sino había siempre con cierta distancia, ¿sabes qué? Tú con lo tuyo y aquí. Y sin en cambio, creo que ahora ya se pueden casar los mexicanos, ¿no? Un mexicano con mexicano. Lo que sucede es que a veces yo le digo, muchachos, fíjense, a lo mejor están, pues ahora sí enamorados de su novia, la chica y todo eso, pero sí tengan mucho cuidado. Bueno, yo les digo, a lo mejor se da por experiencia. Yo con mi marida no tengo nada que hablar de ella. Es una buena persona, les llevamos bien todo eso. Pero ¿saben qué? No dejen que ustedes se casan con la persona, mas no disculpen la expresión, no se casan con su raza. Porque muchas veces cuando se casa uno con la persona, pues suceden muchas cosas y se lleva uno, platica uno y dos. Pero cuando yo, como le dije a mi esposa, sabes que yo me casé contigo, mas no me casé con tu familia, porque luego su familia se metía en mis cosas. Es que, no sé qué, discúlpenme, pero ahora, en el caso de mi esposa también, mi familia se metía. Digo, ¿sabes qué? Es mejor que vayan mejor a vivir solos, a rentar solos, a ver cómo va. Y gracias a Dios, llevamos ya 40 años de matrimonio, con defectos, altas y bajas. ¿Por qué? Porque llega un momento que se llama el noviciado. ¿Qué es el noviciado? Es la adaptación de 2 costumbres diferentes. Cuando tú te separas de tu mamá y de tu papá, y no te separas de papá y mamá, dice la Biblia, serán una sola carne. Y sucede lo siguiente, que muchas veces en el caso mío, mi esposa, ella hacía su salsa, pero no le echaba ajo. Y yo decía, es que no me gusta tu comida. Es que mi mamá no le echaba ajo, pero le echaba cebolla. Es que no me gusta la cebolla. Entonces era un pequeño conflicto, ¿no? Pues tú te lo comes, no, pues tú te lo comes. Entonces yo voy a avisar para ti, yo voy a avisar para mí.
Y sucede que ese aniversario nos pudimos que llegar, pasando 2 años y medio, ya nos adaptamos bien. ¿Sabes qué? Está sabrosa tu salsa. Porque así le decía, nada más hacía la salsa, le echaba cebolla. Digo, pues ¿qué soy? Soy pollo, jitomate con cebolla. Me decía, es que no me gusta, mi mamá no me enseñó a comer ajo, mi mamá no me enseñó a comer cebolla. Y así eran los conflictos. Pero cuando nos adaptamos, ahora digo, ¿cómo haces tu salsa con tu cebolla? Ahora le echo ajo, pues échala. Pero son cosas que uno debe de aprender con la ayuda de Dios. Bueno, sin duda las culturas cambian, ¿no? En aquel tiempo, la cultura como era hoy, los que se divorcian tienen que ir con un abogado. Incluso ya a lo mejor ya tienen por ahí un escrito con un formato, no sé, ya no se lo firmar, ¿no? Pero antes, ¿qué tenía que hacer? El hombre tenía que escribirlo. Sí, cambian, ¿no? Y sobre qué escribía. Es una pista que nos da acerca de cómo nuestra cultura debe como que adaptarse. O sea, nuestra cultura, nosotros como creyentes, vivimos una cultura, vamos a adaptarnos a la palabra, no que la palabra de Dios se adapte a nuestra cultura. Es decir, ¿cuál es el principio? Eso es lo que nos debe ver, el principio que nos enseña aquí, ¿no? De la escritura. Y nuestros jóvenes, es cierto, varias cosas que estuvieron de acuerdo antes. Al final de cuentas, esta pareja tiene que ponerse de acuerdo. En el contexto bíblico es eso, tiene que haber acuerdo de todas formas, ¿no? Sí, o sea, eso de que se metan los papás ya en matrimonio para ver cómo deben de colocar la taza de qué lado y la cucharita, ya no queda, ¿no? Pero no va a repetir. Tú vas de derecha a izquierda y debe ser de... Y después, por ahí dice que después vamos. Sí, termino y dice el pastor que alguien de los que están ahorita conectados también si quieren opinar. ¿Vale? Y si mis hermanos tienen algún comentario, alguna pregunta, pueden prepararla. A mí me gusta llamarlo el sistema religioso, ¿no? Sí. Es cierto, a la mayoría, bueno, yo crecí en el catolicismo, pero nunca estuve metido realmente. Y después estuve en el cristianismo. Pero para ambos es lo mismo, ¿no? El divorcio lo ven como si fueran pecados. Sí, o sea, a ese grado lo ponen y por eso muchas personas, y yo estoy diciendo o no estoy a favor como tal del divorcio, ¿no? Pero estoy comentando lo que sucede en el sistema religioso. Les ponen tanto eso en la mente que hay situaciones, como decías, a donde incluso a veces estás en riesgo, ¿no? La vida normalmente es de la mujer, casi siempre, y por temor a lo que les enseñaron que es pecado, que Dios no lo aprueba, que ella tiene que estar ahí, entonces pues han pasado muchas cosas horribles. Entonces yo creo que este tema es bueno y de gran bendición para los que lo estén escuchando ahorita también. Porque es cierto, o sea, todavía se arrastra eso, ¿sí? Incluso como decían, también ahorita a los que estamos buscando, ¿no?, la verdad, también todavía es algo que es complejo. Y así como este tema, pues hay muchos más, ¿no? Muy bueno, sí, cierto, esto que debe ver claro, que una persona que se ha divorciado no cometió pecado en el asunto de estar divorciada, ¿sí? Y puede casarse, ¿sabes? Solamente debe tener esa acta, ese documento, porque es una cuestión legal, ahí, ¿no? ¿Acta de divorcio qué? No hay problema, puedes casar con otro, sí, puedes casar con otro, procura ser fiel, procura ser, o sea, no sé, pues que no estés pensando en casarte y ahí vas por tu tercer matrimonio, tampoco es el asunto, ¿no? El asunto es procurar que el matrimonio sea firme, sea bueno. A ver, mis hermanos de Zoom, ¿me escuchan? No lo escucho, pero voy a ver si puedo acercar el micrófono a la bocinita aquí. A ver, ¿alguien puede hablar, por favor? Hola, adelante. ¿Sí me escuchan allá en Puebla? A ver, espérame que no escucho aquí cómo es el asunto, si estoy mal en una bocina. A ver, aquí. A ver, busco.
Y primero cambiar vamos a probar. Un tantito. Cambiamos aquí a otro. A ver, sigo hablando por si me escuchan. 1, 2, 3, Esto mejor. 4, 5, 6, 7, A ver. 8, 9. Nosotros desde aquí, desde Zoom, mis hermanos varones. David, ¿me escuchas? Sí, se oye poquito, pero Ok, sí se escucha. te voy a marcar a tu celular vía WhatsApp para que mis hermanos que vayan a comentar, lo voy a acercar a mi bocina, ¿te parece? Desde aquí pueden hablar. ¿Ya? Ah, ok. A ver, alguien que quiera comentar algo, mi hermano Ever, mi hermano... A mi hermano Héctor Macías no puede, pero adelante, mi hermano Ever. Héctor Macías. Héctor Macías no puede, hermano. Oiga, surge la pregunta, como no se escuchó bien, ¿qué pasó allá? ¿Qué dijeron? Si esto es exclusivo, el divorcio es exclusivo del hombre. Es decir, el único que puede dar carta de divorcio es el hombre. Porque siempre está la interpretación que ahora en Cristo no hay hembra, ni macho, ni nada de eso. Pero si estamos hablando de la ley y ahí dice, creo yo que es muy claro, que el hombre da carta de divorcio, pero habrán casos, estará estipulado en la ley, de mujeres pidiendo el divorcio, porque no, yo creo que dar carta de divorcio es como el que está la autoridad. Pero entonces la mujer podrá solicitar divorcio también o no, no sé, no he leído. Pastor, antes de que conteste, yo iba a hacer una pregunta. Hablando estrictamente pues de la ley, Una ¿no? pregunta relacionada, porque en la actualidad, Sí escucharon. porque Ahorita. estaba diciendo las interpretaciones, pero de indecencia, ¿no? Pero yo había escuchado, también no sé dónde está, que las mujeres, si no se sienten judías, si no se sienten satisfechas, yo había escuchado que mujeres, si no se sienten satisfechas en cualquier aspecto, tanto sexual o económico o de atención, ajá, o sea, ¿en esos tiempos también? ¿O es más actual? Creo que viene más para acá. Ah, ok. Bueno, porque sí estaba más o menos relacionado. Pues mi hermano Ever, déjame buscar eso porque se supone que podría aplicarse, más bien se podría aplicar también, o sea, una mujer en nuestros días, pues no vamos a estar aceptando cosas indecentes. Bueno, estamos hablando de una mujer que teme a Dios, ¿no? Que su esposo esté con cosas indecentes y esté soportando todo eso, ¿no? Entonces, pienso que se puede aplicar, pero hay que buscar más en la escritura. Yo pienso que no es aplicable lo que dice el hermano Eber, porque si estudiamos la Torá, bueno, por lo menos lo que yo alcanzo a entender, lo que acabamos de leer, y hay muchos otros pasajes donde en realidad se le da la autoridad, es más, en el mismo esquema bíblico, el hombre dice es cabeza de la mujer, no al revés. Yo pienso que no aplica, digo, salvo que alguien diga, no, pues encontré cierto pasaje bíblico y que da a entender lo contrario o una igualdad. Ahora, yo lo que aquí quiero enfatizar es, ¿qué es el motivo del matrimonio? ¿Por qué el matrimonio, no? Porque de alguna manera, primero es un mandamiento, pero ¿por qué se le exige al hombre? Porque aquí pareciera que la madre es la mujer, cuando la encuentra con algo indecente, pero en realidad en el varón también tiene que haber la misma pureza, porque en eso sí estoy de acuerdo, en la igualdad. Sin embargo, ya en la función es el hombre el responsable. Por eso es que la mujer no recibe heredad. También tiene que ver mucho con la cuestión de la herencia, ¿no? La transmisión hacia el varón. Entonces, por eso es que yo considero que no podría aplicar a la mujer. Tal vez Dios sabrá por qué, pero a quien le va a tomar juicio siempre va a ser el varón. A cada uno de nosotros, ¿no? Pero hombres y mujeres, pero en el caso del hombre también le va a pedir cuentas por su mujer y lo que haya hecho. Y está relacionado, vuelvo a repetir, con un tema de herencia, de sustento, porque el hombre está obligado a mantener a
a la esposa, a la mujer, a la que va a tomar. Él sobre sus hombros carga la responsabilidad de mantenerla, de trabajar. Por eso ahorita se dice, ¿no? No me interesa que mi hija se case con un doctor en leyes o en ciencias, sino que tema a Dios y que sea responsable. Casos hay muchos, o sea, la vida siempre nos va a ofrecer un sinfín de ejemplos que podríamos pasar aquí horas y horas discutiéndolos de pues, hombres que puedan amar a Dios pero no saben hacer nada, están acostumbrados a que los mantengan porque fueron mimados de chicos y entonces cuando se van a casar no pueden mantener a una mujer, o sea, no, siempre dependen, están acostumbrados a que todo les proporcionaba, ¿no? Y yo creo que aquí lo importante es que entiendan su rol como hombres, y como hombres entienden toda la palabra, ¿no? Porque hombres no nada más es meterte con una mujer, hombres mantenerla, protegerla, etcétera, todo un sinfín. Y yo creo que por eso Dios estableció esa prioridad o esa responsabilidad en el varón. Y la mujer tiene otro rol, o sea, otras cosas. Ahora, pues, en estos temas de infidelidad, pues pueden ser las dos cosas, pero yo creo que la ley o Dios no exige los mismos resultados, tanto al hombre como a la mujer, ¿no? Entonces yo sí creo, bueno, por lo que decía el hermano Eder, que quien puede dar la carta de divorcio es el varón. No quiere decir que él no, que sea impoluto y nunca falle, no. Yo creo que a lo mejor somos los hombres los que más fallamos. Por eso es que la gravedad de las mujeres, como son la excepción, lo enfatiza más la escritura, ¿no? Porque no es la regla, ¿no? Sí, yo creo que vamos a ver eso de los casos. Porque Pablo dice que si tu marido es así, sabes que mejor sepárate, le dice a ella. No estás condenada a esclavitud. No le dice divorcio. No, ese es el asunto. Y el asunto es que no tenemos claro todo el contexto, ¿verdad? Porque Pablo dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, ¿qué escribieron? No tenemos ese asunto, todo ese contexto. En el caso que ahorita tenemos, el padre, también en este caso interviene. Bueno, yo decía que tal vez no directamente la mujer, pero a lo mejor el padre sí. El caso que leímos ahorita, ¿no? De que fue difamada y el padre fue y acudió a los ancianos, que fue pues a defender a su hija, ¿no? Entonces yo creo que en este caso algo así creo, porque tampoco he leído o que yo recuerde que una mujer haya solicitado el divorcio, pero yo digo que los padres sí pueden intervenir como varones. Sí, y también en la ley de los votos, también la Torah enseña que cuando una mujer dice haga un voto, dice ¿quién puede vetar ese voto de la mujer? Dice, si vive con su padre o su familia, o más bien la familia, el padre. Pero si les sí, claro. Pero el padre es el que puede vetar ese voto que hace la mujer. Debe ser en el momento. Sí, y si está en casa, pero si está casada, es el marido. De tal manera que la mujer puede decir, claro, que si el hombre lo oye y no dice nada, está obligado, está consintiendo lo que la mujer está haciendo el voto, la promesa. Por eso yo creo que sí la palabra y la Torah siempre establece la autoridad en el varón sobre la mujer, inclusive en esta ley de los votos, ¿no? Sí, por supuesto, es el principio. Tenemos el principio ahí, ¿verdad? El principio de ahora es, a ver, ¿quién tiene tierra? Porque eran cuestiones de tierra, de herencia. ¿Quién tiene herencia? En el primer siglo, ¿tenían ya toda su tierra o estaba gobernada por otro? Roma, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo iban a solucionar ese punto? Y por eso salen todas estas cosas. Ahora no estamos en estas condiciones, ¿no? Pero creo que hay un principio bueno. Por supuesto, el varón, el principio que tiene es la cabeza de la familia, la cabeza de la mujer, y tiene ese compromiso de protegerla y cuidarla y sustentarla, hasta dar la vida por ella. Eso se supone que debe ser, ¿no? Pero ese es el principio. He visto varios casos en que situaciones de divorcio, aún en familias cristianas, ocurren porque el hijo o la Hermanos, hija, no sé si ustedes tengan otra pregunta, porque como no se escucha, hay que con una acercar el persona que micrófono no es a la cristiana, bocina. Sí, David, o no es Ever ha levantado la afín a mano, por las favor, para creencias que le den tiempo. Ok, que le digo ahorita al pastor. Gracias. consideramos como correctas delante de Dios. Entonces, sí he conocido varios casos de esos y
la situación que quiero plantearles por aquí, muchos jóvenes, ¿qué tanto influyen los padres respecto a la educación que le estamos dando de acuerdo a la Biblia y a la posible situación de que nosotros como padres aceptemos o toleremos que nuestro hijo o nuestra hija esté en yugo desigual con una persona no creyente bajo el pretexto de muchas veces que he escuchado? La mujer dice, o la señorita dice, no, es que yo le hablo y lo voy a convertir, o yo le hablo y va a terminar creyendo. Y muchas veces los varones aceptan las condiciones que les pone la novia porque, no, es que mi papá no quiere que nos casemos porque no crees igual que nosotros. Y al final de cuentas eso a la larga termina siendo un motivo de divorcio. Entonces nosotros como padres, ¿qué tanto debemos aceptar eso o someternos a lo que dice la Escritura de que no dejemos a nuestros hijos unirse en yugo desigual? Y recordando la influencia que pueden tener los padres o no sobre los hijos o las hijas, recordando lo que Jacob tuvo que pasar 14 años para esperar a la mujer que él quería, no la que le diera el suegro, ¿no? Entonces, presentándose en esa situación ahora en nuestro contexto, culturalmente, pues el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, pues desde niños aprendían la Torah, entonces la posibilidad de que se unieran en yugo desigual pues era mínima, ¿no? Lo que platicábamos el otro día, que aún entre tribus no podían casarse con una persona que fuera diferente de su tribu. Y exactamente como consejo. Y entonces ahí podríamos decir, bueno, igual no podría ser yugo desigual, ¿no? Pero sí era una situación de diferente tribu. Entender que es yugo desigual, ¿verdad? Si es que se casa un bautista con un presbiteriano, ¿es yugo desigual? ¿O a qué se refiere el yugo desigual? Porque cuando yo leo el yugo desigual, con Pablo hablando del yugo desigual, la palabra que emplea es idolatría. Después, porque ¿cómo tendrá comunión Cristo con Belial? Hablando de idolatría. Sin embargo, sí, estamos hablando de eso. Entonces, yo puedo estar en desacuerdo contigo en ciertos temas, ¿verdad? O dos que estén en desacuerdo en ciertos temas. Tenemos comunión, pero en ciertas partes estamos en desacuerdo. Por eso no quiero que tu hija se case con mi hijo. Es yugo desigual. No es de esos temas. El tema será un tema más fuerte como idolatría. ¿Hasta dónde? Entonces, el problema del concepto de yugo desigual es el que hemos de estudiar también. Apenas estamos empezando a estudiar este caso de lo de divorcio. Vamos a ver con mi hermano Ever. Yo como padre no debo aceptar eso. No, el que se case. A ver, hermano Ever, ¿puede abrir su micrófono? De idolatría, no. Pero podemos ver puntos de diferencia. No se oye. Sí. ¿Le moviste acá? ¿No? Hola. Hola, ¿nos A ver, escuchan? espérame, hermano Ever, que ya no te escuchamos. A ver, es que no estábamos. Dame. 1, 2, 3, 4, ¿nos escuchan? Ya, ok. A ver, Ah, a Adelante, ver, Ever. yo no escuché muy bien a las respuestas, pero estamos dentro del marco de la ley de Moisés. Yo entiendo por lo que dice ahí que como el hermano Horacio expuso, el que debe dar la carta es el varón, el que debe enfrentar es el varón, el que debe estar, porque sabemos que el varón entonces es la cabeza, es el sacerdote del hogar, es el, ¿cierto? Entonces está haciendo las acciones de juez. Yo entiendo esa parte, por qué la ley dice solo el varón, o entiendo por qué está así en esa manera ahí escrito. Pero entonces no escuché la respuesta si alguien dijo o alguien ha leído que en la ley
hablando dentro del marco estricto de la ley, alguna mujer solicitó, porque yo es claro que la mujer no puede dar, pero solicitó en algún momento alguna historia que ella haya solicitado carta de divorcio. Y no escuché si sí o si no. Y la otra es, me parece que fue David Aquilo el que dijo, metió el tema del propósito. Porque si vamos a hablar del divorcio, y creo que también no es muy bueno hablar entonces del propósito. Si algo nos separa, primero, ¿qué fue lo que nos unió? El propósito, y eso sería muy, muy importante. Para saber por qué nos estamos separando hoy, debemos primero de saber por qué fue que nos unimos hace el tiempo, el día que haya sido de la unión. Y la otra cosa, cuando ya el hermano allí habló del yugo desigual, yo creo que dentro de la misma congregación tenemos yugo desigual, porque tendríamos que estar también haciendo referencia a los estratos sociales en los cuales cada uno de nosotros hemos sido criados, porque tenemos esos estratos sociales, lamentablemente, nos han dado órdenes de conducta, nos han dado unas conductas específicas de qué comer, cómo utilizar los cubiertos, en fin, una cantidad de cosas dentro de la misma etiqueta, dentro del mismo comportamiento social, que nosotros tendríamos entonces que mirar también ese asunto del yugo desigual, porque no solamente creo yo, y yo escuché también que el hermano Horacio dijo eso, no solamente es porque si es de esta congregación o no es de esta congregación, pero es que dentro de la misma congregación hay yugo desigual. Entonces tendríamos que mirar también la parte social, la socioeconómica en la que hemos sido criados o a la cual pertenecemos en este momento, para saber si estamos o no en yugo desigual, y también si estamos creyendo en lo que está aquí en estas Sagradas Escrituras realmente, o somos solo religiosos. Yo por ahí, yo casi no entro en vivo de la hermana Katy Gómez, pero una vez, hace poco entré, y hay una persona, se me olvidó el nombre, que escribe mucho ahí, y no sé quién será, pero entonces dice que no sabe si es salvo siquiera. Y entonces me puso a pensar, no sé si es de la Iglesia Bíblica El Camino, o es alguien que le ayuda por ahí, pero yo leí el nombre ahí, y la persona escribía, porque alguien escribió un comentario, y esta persona, este muchacho, este señor, no sé quién es, le escribió que no sabemos si somos salvos, que estamos en el proceso de salvación, o no dijo proceso siquiera, que no sabemos si somos salvos o no. Y yo, pero este muchacho, ¿qué está diciendo aquí, por Dios? Entonces, a veces el mismo yugo desigual está en nosotros, en no tener la misma fe. En la misma fe se ve que no tenemos yugo igual. Ese yugo desigual o igual, creo que es muy extenso, es una cosa muy extensa. Okay. Ese es el asunto, ver qué significa yugo desigual, ¿sí? Por lo menos. Ya no es extensa desde el momento que dices idolatría. La idolatría, ese es el asunto, porque, vamos, una cosa es que no esté de acuerdo contigo con ciertos temas, y eso no significa que estemos en yugo desigual, podemos tener comunión. Pero si nos metemos con idolatría, ahí ya cambia. Sí, se siente bien cerrado. Por lo menos tenemos ese punto. No sé si alguien más quería hablar aquí. Déjame ver, ¿alguien más, mis hermanos, que tenga algún comentario? Bueno, parece que no. Ok, creo que no. De todos modos, si hay comentarios o que nos pongan en el chat y nosotros los apuntamos. Perfecto. Vale, Bien, gracias. entonces, miren, como les dije al principio, de verdad, podemos estar discutiendo porque es un tema que nos va a traer discusión. Pero ¿qué podemos sostener? O sea, ¿cuál es el principio? Pues ya aprendimos el principio de no hablar mal de nuestras mujeres, por ejemplo. Es un principio, ¿no? Como que podemos tomar la ley. No le creas una mala fama. ¿Verdad? Sí, podemos seguir discutiendo eso. También aprendimos dentro del marco de la Torá
y que después vamos a ver más con las palabras del Mesías, el divorcio está contemplado, pero digamos con el proceso debido, como cuál es el proceso, y eso ya nos da ciertos principios que podemos estudiar más, ¿no? ¿Cómo es eso? Eso de la cosa indecente yo creo que lo podemos entender más todavía cuando vayamos con las palabras del Mesías. ¿Qué es lo que porta ahí? Y ver las palabras que están ahí. Entonces, vemos eso. Esto que les mostré de la Mishnah solamente es para que nos dé un contexto del pensamiento del primer siglo, para entender un poquito las preguntas de los fariseos, porque es lo que tenían ellos. Ellos pensaban así. Y poder entender la plática que tiene el Mesías con ellos y cómo habla el Mesías, con qué palabras usa, es lo que tenemos que ir. Otro problema que tenemos, por supuesto, que ya muchos saben, es la manera en que lo tradujeron. ¿Sí? Se oye raro en un versículo donde les puse al principio. ¿Sí? El que se divorcia y se casa con la divorciada, pero pasó por el proceso de divorcio. Si está hablando de la palabra divorcio, dice que pasó por el proceso. Y se casa con una divorciada, adultera. Estuvo bien esa palabra ahí porque hay que ir a los dos textos donde ahí sí emplea la palabra repudio, ya no divorcio, en español. Entonces, es como podemos entender más, pero el punto será tener cuidado con eso de la cosa indecente, ¿no? ¿Qué es eso, no? Que a veces a lo mejor, como lo leímos hace un rato, que no nos están dando un peso demasiado fuerte a esa expresión. Digo, cosa indecente sí se puede. Es claro, es evidente que la cosa indecente es algo así como fornicación. Eso sí cabe. Eso sí es indecente, ¿no? O adulterio, pues. Eso sí, pero ¿qué más es cosa indecente? Pero llegar a pensar que porque no apartaste el diezmo de la comida, se oye muy pesado, ¿no? Le diste ese peso, aunque si tú sigues leyendo hay otros sabios que no estaban de acuerdo con eso. Lean todo este capítulo 7, nada más es para información, no es que tomen lo que está ahí. Hay cosas buenas, debo decirles, están muy interesantes, pero sí te ayuda a entender qué es lo que pensaban en el primer siglo, y ya cuando vas a entender las preguntas o las conversaciones de los judíos con el Mesías, yo creo que podemos entender mejor en su contexto. La enseñanza la vamos a sacar del Mesías, de la Escritura, de la Torah, ¿verdad? El principio. Pero mis hermanos, algo importante, ¿no? Creo que este tema nos ayuda a nosotros como hombres, pues a hacer eso, hombres, ¿no? Y tener en cuenta los principios. Me vino a la mente, ahorita leyendo el versículo que más adelante seguramente nos vas a enseñar, a explicar. ¿Cuál es la máxima que se utiliza cuando, o la frase que se utiliza cuando se casan? Quien casa al matrimonio, ¿cómo les dice? No te claro, ahí digo que. Hasta. En la Biblia no he encontrado esa frase, no sé si existe. He tratado de buscarla, pero no existe. Lo que sí dice es precisamente lo que mencionas cuando los fariseos le preguntan al Señor si es lícito dar carta de divorcio. Dice que por tanto dejará el padre, por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, como pregunta. Así que no son ya más dos unos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso sería equivalente hasta, o podemos interpretar la frase hasta que la muerte lo separe. Entonces, bajo este contexto, ¿qué tan válido es el divorcio? Hasta que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Bajo el pretexto de que he escuchado a mucha gente decir, cuando probablemente vislumbran que van a tener problemas, no te cases por la iglesia, cásate por lo civil. Y mientras Dios no esté o no avale esa unión, si nada más la avalan las leyes, te puedes divorciar. Entonces, el Señor Jesús aquí es claro. Siendo una sola carne, ya es un matrimonio, no es necesario que un juez o que un papel, que un documento avale que sea un matrimonio. Aquí el Señor Jesús dice, cuando se unen y son una sola carne, lo que Dios unió, si es de acuerdo a la voluntad de Dios o si Dios avaló esa unión,
no lo separe el hombre. Entonces aquí, ¿qué tan válido es decirlo? ¿Qué tan válido es aceptar que por la ley sí se pueden divorciar? Por la ley del hombre, ¿no? Las autoridades judiciales, ¿no? Bueno, ciertamente, bueno, la ley de Dios lo tiene considerado. El divorcio, ¿está? Deuteronomio 24:1 es claro. Una carta de divorcio era un documento legal, porque hubo un documento legal de matrimonio. No lo separa el hombre. Ajá. Porque al final de cuentas, el hombre que está emitiendo la carta de divorcio es quien está haciendo la separación. Sí. ¿Cuál es la razón? Aquí viene otra vez. La discusión es la causa. La causa, ¿sí? Entonces, esa frase de hasta que la muerte los separe no está. Bueno, obviamente lo que sí está es que si el marido muere, está libre. Ya está libre. Ya está otra vez en una condición de soltería. Y se puede casar con otro. Ya está libre. Tampoco vemos matrimonios religiosos. O sea, no se ve en la ley que hagan todo un movimiento religioso, ¿verdad? Como es una fiesta y bodas y cantos y todo eso dictado por la ley. No está eso. Sí, lo que sí piden es que realmente Dios los una, Dios los junte, que no los separe el hombre. Ese principio, y es por eso que los lleva al principio, ¿verdad? Por tanto, dejar al hombre, los llevas al principio. ¿Por qué se escribió esta ley de Deuteronomio 24:1? Híjoles, se, se quedaron pasmados, ¿verdad? Déjenme ver. Posiblemente es el internet, porque no tenían señal. Déjenme, voy a mandarles más internet. Permítanme un momentito. Mientras pueden abrir sus micros para comentar. Muy interesante este tema de varones. Y sí, da para mucho. Pueden abrir sus micros, si quieren, mientras. Maranata, hermano Eber. Shalom, hermano Héctor. Hermano Javier, Gerardo. Maranata. Hermano Manuel. Saludos, shalom, ya los extrañaba. Bendiciones, hermano. Y sí, dan para mucho este tema, lo que es el matrimonio. Da para muchos temas que poder hablar. Que no alcanza el tiempo, yo creo. Lo que pasa es que la charla está buena, pero no se escucha bien allá al fondo para uno más o menos comentar o hay que bregar a acoplar bien el Zoom con los que están allá físicamente. Pero hablando de yo creo que eso está diciendo el hermano Horacio, que para la próxima reunión entonces ya pasa las palabras del Mesías, cuando yo me imagino que en Mateo 5 y en Mateo 19, cuando le preguntan por tentarlo. Pero sí me gustó mucho fue eso de lo que hizo el hermano Horacio hoy, de presentar la Misná. Es decir, no había tenido, yo sí había pensado en algo al respecto, pero no sabía que la Misná era tan antigua. Por eso Desde es más antes, interesante el pasaje desde antes de Yehoshua. Sí, es desde antes, creo que siglos Por antes. eso, entonces hay comentarios de lo que está pasando en el primer siglo y eso da un buen contexto para entender Mateo 19. Así es. Y Primera de Corintios también, Primera de Corintios 7, hay que también leerlo, que es muy interesante. Bueno, esa era la otra que yo a veces también preguntar, que es que dice, la mujer no se separe. Si se separa, quédese sin casar. Pero está hablando de separarse, no de divorciarse. Exacto, sí. Bien, vamos a escuchar, ya regresaron. Pero entonces, ¿eso qué implica? Que tenía que haber testigos. Claro, no van a estar de mirones, pero se supone que por eso se metían en un cuarto, consumaban ese acto y ya cuando sacaban la sábana,
Todo el mundo alegre, ¿no? Porque quiere decir que si era una virgen, y si yo era el padre del hombre, del hijo, pues estoy contento, ¿no? Igual si fuera el papá de la hija, pues quiere decir que hice una buena labor, mi hija era virgen, y todo bonito, y entonces ya sí surge la celebración, la fiesta, digo, en el Nuevo Testamento se habla que Jesús convirtió el agua en vino, porque era una celebración, pero previo a esa celebración ya había pasado este procedimiento de que era una mujer virgen. Exacto, ¿no? Entonces, esos temas de repente a veces los desconocemos, yo los desconocí antes, y digo, a veces necesitamos también ese contexto histórico de cómo es que era una boda. Claro, en la Torá no vemos como tal el hecho de que ya me casé con la Virgen, ya consumé el acto, y en ese momento me dan una carta de matrimonio, un certificado de matrimonio. No lo hay. Pero de alguna manera Dios estableció, ¿qué quiero lo decir al final? Dios es un Dios de justicia y de misericordia. Por eso es que estas regulaciones, lo que está escrito en la Torah, no es como un pero, no es como una excepción, no. Es un tema de justicia. Cuando lo empezamos a ver como eso, como justicia, entonces creo que lo vamos a ver con otros ojos. Justicia, ¿por qué? Para el hombre como para la mujer. Por eso la Torah dice que si es difamada, ¿no? Yo nada más me quise aprovechar de la Virgen, y después digo, no lo es, no, sí lo es. Hay otros asuntos de lo que no está escrito, aunque puede estar inferido, ¿verdad? Por ejemplo, la famosa Ketubá, por lo menos sé que vino después de Babilonia. No sé si antes se hacía un documento como la Ketubá, que se hacían los judíos, que por cierto solamente la firmaba el hombre, como el responsable del matrimonio, ¿no? Podemos ver una especie de Ketubá en el Antiguo Testamento por parte de Dios. Bueno, pues sí, está un documento, el libro del pacto firmado con sangre, ¿verdad? Y las promesas. Así que este fue su evento matrimonial. Eso, por supuesto, nos da un mensaje. No es que esté dada la orden de tienes que hacer una carta de matrimonio, pero nos da un mensaje. ¿Quieres portarte como hombre? Una mujer no puede ver plenamente tu corazón, ¿verdad? O sea, Dios conoce el corazón de todos, pero sí puede ver una firma. Y delante de testigos, ¿no? Que como hombre puedes acceder a eso, simplemente le da es un testimonio que tú eres temeroso de Dios. Podemos solamente llegar hasta eso, ¿no? ¿Cómo puedo comprometerme con mi esposa, ¿no? La ley no dice que te firme un documento, ¿no? Es cierto. Y es cierto, ya el hecho de unirse en una carne, ya la idea es que están en un pacto, ¿verdad? Porque incluso hubo sangre. Están en un pacto y que deberían de entender que van a tener que cuidarlo, ¿ya? Si alguno tomó una botella y lo descubrieron, no puedes dejarlo. Te atreviste a hacer algo que se tiene que hacer bien, pero lo hiciste mal. ¿No? Tendrás que cuidarlo todos los días y no lo puedes despedir. Entonces viene eso. Entonces vienen los mensajes, ¿no? Se van a comprometer, chicos jóvenes. Se comprometen bien. Yo creo que debe haber un orden. Si ya nos dice aquí un orden para el divorcio, por lo menos haya un orden para el matrimonio, ¿no? ¿Cuál era el orden en la antigüedad? Y decía, ¿no? Los padres se preocupaban por buscar, hablando de los padres de los creyentes, pues, ¿no? Realmente se preocupaban por buscar alguien de la familia o que amen a Dios, ¿no? En el caso de Abraham, fue a buscar, mandó a buscar hijas de la familia ya de Babilonia, pero de su familia, ¿no? Por lo menos de su familia, que tuviera un acercamiento, ¿no? Así, entonces, creo que nos deja mucha buena enseñanza, ¿no? Nos deja mucha discusión, ¿cierto? No sé cómo se sintieron con la discusión, pero nos hace falta, ¿cierto? Nos hace falta discutir, aunque no llegamos a un acuerdo completo, pero en principio sí. Vamos a tener que cuidar y enseñar a nuestros hijos los principios de la Escritura, ¿no? Que el matrimonio es algo sagrado, es algo especial, tanto así que si alguien se divorciaba o se difamaba, se tenía que pagar una buena cantidad, pagar dotes,
sea, no era cualquier cosita, era un compromiso fuerte y tiene que ser visto, ¿verdad? Para con eso. Mis hermanos de repente se nos fueron, pero ya están aquí. A ver, habla Juan. Sí. No, se fueron ustedes, nosotros aquí nos quedamos. Pero bien, sí, el tema da para mucho. Aquí tenemos también algunos comentarios, algunas dudas. Ya nuestros hermanos están poniéndolas. Las voy a poner después ahí eh, en tu WhatsApp para que tengas preparada las respuestas para la próxima Ok. reunión. Y sí, muy interesante, todos aquí, todos atentos y tomando notas. Perfecto, mis hermanos, pues cuidemos nuestras relaciones, ¿verdad? El matrimonio, por supuesto, pero también nuestras relaciones. Les recomiendo un libro, que puedo recomendárselos, se llama Todos somos normales hasta que nos conocen. ¿Quiénes conocen este libro? John Piper creo que se llama, John Scott creo que se llama. Todos somos normales hasta que nos conocen. Les platico un poco, ese libro lo leí hace mucho.